Buenos días, queridos amigos. Es una alegría encontrarme de nuevo esta mañana con todos ustedes para compartir un pequeño vídeo que estuve pensando en grabarlo luego de haber recibido algunas preguntas y observaciones sobre las presentaciones que he venido haciendo, que yo creo que son muy pertinentes. Y se refieren fundamentalmente a un punto clave para entender o clarificar la importancia de la filosofía, o de una filosofía que en sí misma tenga buena fe, que sea una sana filosofía para analizar o clarificar los grandes temas de la política o de la democracia o de la república. Yo creo que ese punto de partida o esa clarificación es importante para que uno se atenga a lo que realmente es nuestra propuesta. Hace muchos años, más de 40 años, recuerdo un primer día de clase, un sacerdote español, en el curso probatorio, en una de las primeras clases que yo había tenido de filosofía. Había escrito en el pizarrón un pequeño poema, o el extracto de un pequeño poema de Antonio Machado. Este profesor, el padre Lucas, había escrito unos versos del sevillano Machado de la generación del 98. Estos versos: tu verdad, no, la verdad. La tuya, guárdatela y ven conmigo a buscarla. Cuando yo leí esos pequeños versos, eso impactó profundamente en mi alma, por la certeza, por la apertura, por la caridad, por el deseo de verdad, por la comunicación de convicciones, de lo que sería o debería ser el espíritu de la filosofía. La filosofía busca la verdad. Por lo menos escudriña lo que dice la realidad para toparse con la verdad. Y en esa búsqueda hay un diálogo que no viene impuesto por una doctrina o un manual de antemano a esa verdad. Eso se refleja de manera clara en los versos de Antonio Machado. Y digo esto porque a veces uno tiene la sensación de que en un intercambio, en una clase de filosofía o en una charla de filosofía, el profesor tiene que responder a las preguntas. El alumno pregunta, el profesor responde. ¿Por qué? Porque se asume que el profesor sabe y el alumno ignora. Y el profesor se convierte así en un depósito de recetas con las cuales el alumno va a aliviar sus males espirituales, sus males sociales o aquello que quiere saber. Pero si nos atenemos a la tradición más larga de filosofía,
el inicio mismo es precisamente o fue precisamente al revés. El inicio de la sabiduría es saber preguntar. Y no solamente pregunta el alumno, pregunta al profesor o preguntan juntos. Juntos porque ambos tienen esa capacidad de razonar, de tener autoconciencia. El profesor sería alguien más veterano en esa marcha, en esa peregrinación hacia la verdad. Y posiblemente formularía preguntas más precisas, pero eso no quita que tengan las respuestas y eso no quita que el alumno vaya aprendiendo más que respuestas a ver cómo se pueden formular preguntas más precisas. Por eso es muy llamativa en una conferencia que Heidegger pronunció aquella famosa frase: la pregunta es la forma suprema de la sabiduría. La pregunta. Porque solo pregunta el que sabe. Cuanto uno más conoce, mejor pregunta. ¿Y cómo uno conoce? Acercándose a la realidad, viendo los signos, estando atento a lo que ocurre. Es el asombro, estar atento ante el asombro, como decía Aristóteles. Yo creo que este es un punto de partida clave para lo que nosotros queremos proponer. Por eso la filosofía, en última instancia, y quizás podemos convenir en esto, es inquietud, muchas veces se enfrenta a ciertas ambigüedades o ambigüedades propias del drama humano. Es el saber inquisitivo, pero inquisitivo no en el sentido acusatorio, sino en el sentido de tratar de entender lo que las cosas son, cuestionar, pero cuestionar con una actitud de apertura hacia la verdad. Por eso, en el fondo, insisto en eso, la propia sabiduría, el propio sabio es aquel que sabe preguntar, con una actitud de alguien que quiere aprender la verdad. Y con esto quisiera también insistir en algo que está un poco en el ambiente. Y es que la cultura actual, la cultura de la posverdad, como se la ha llamado, la cultura de la sociedad líquida es otro término, donde nuestra autoconciencia es difícil de lograrla porque todo se torna resbaladizo, todo es fugaz, todo es efímero. Somos en ese contexto, nosotros, un poco responsables de no adentrarnos realmente a preguntarnos qué es esa realidad que subyace en esa sociedad presuntamente líquida, presuntamente sin verdades. Lo de posverdad quizás sea incluso algo contradictorio, que quiere decir si existe la posverdad, quiere decir que existió un tiempo donde había verdad, pero si la verdad es simplemente temporal, no era verdad. Podemos nosotros relacionar esto con algo que me vino a la memoria de una enseñanza de un documento muy discutido, en el buen sentido, del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. En uno de sus puntos, cuando se refería al problema de la época, de los años 60, finales del siglo XX, sí, bueno, el problema es el problema de quién es el ser humano, el problema de nuestra identidad. Y advertía fundamentalmente que a veces nosotros, aquellos que llevamos esa tradición cristiana,
somos a veces los que velamos, ocultamos, en vez de revelar, de anunciar la verdad propia de Dios, la verdad propia, el rostro de la realidad, el rostro del sentido religioso propio del ser humano. Y el punto ha sido cómo podemos, a partir de esa, digamos, de esa intuición, comunicar realmente ese rostro de la realidad. Esa verdad donde caminamos juntos, como diría Antonio Machado. Y yo creo que ese es el rol de la filosofía y que esa es la propuesta nuestra. Y sobre esto le diría algo más específico. Mi propuesta no es una cuestión de aprender algo, incluso a partir de la realidad, con el fin de armarse con una serie de ideas, con el fin de combatir al enemigo, al adversario. Lejos de este espíritu está una actitud de guerra cultural, como a veces se ha llamado. Quizás por mi propio temperamento, que cuando yo oigo hablar de guerra realmente suena algo muy violento. Prefiero que en el mundo de las ideas, y la filosofía es un poco la base de esas ideas, la cuestión no es una cuestión de guerra, sino una cuestión, y acá uso una frase de Peter Maurin, que fue el fundador con Dorothy Day del movimiento de los obreros católicos en los años 30 y 40 en Nueva York, donde decía Peter Maurin, un filósofo humilde en toda su vida, escribió muy poco, pero cosas muy interesantes, muy breves. Tenía una famosa frase, decía la clarificación del pensamiento. Hay que clarificar el pensamiento. ¿Cómo se clarifica? En una mesa, en un diálogo. Pero más allá de esa afirmación, que parece una afirmación muy sencilla, hay todo un contenido y hay una tradición que justamente se entronca perfectamente en lo que nos decía Antonio Machado. ¿Qué significa esta clarificación del pensamiento? Significa que cuando nosotros nos embarcamos en filosofía, estamos lidiando con ideas, con maneras en que a través de nuestra mirada, de nuestras percepciones, formulamos conceptos, analizamos lo que podrían ser teorías filosóficas, tratamos de encontrar una síntesis. Pero no siempre ese camino en el cual nosotros estamos elaborando eso es compartido por otros. Y entonces muchas veces nuestras afirmaciones colisionan con la de otros. Es lo que ustedes verán y veremos más tarde si podemos llegar a esos puntos. Eso es lo que los antiguos, comenzando con Sócrates, pero los medievales formulan muy bien en aquellas cuestiones disputadas. Una serie de afirmaciones sobre un tema de un lado y una serie de afirmaciones por el otro lado y luego una conclusión. Y esa disputación posiblemente tenía una raíz en la lengua latina. Era una discusión, pero discusión en este sentido, no una discusión, utilizaré una palabra, sofística, con el fin de encontrar inmediatamente la falta en el enemigo. Como una discusión en la cual se trata simplemente de una refutación o suerte de pelea intelectual.
Más bien, esa disputa, quizás analizando un poco la etimología de la palabra latina, el discutir viene fundamentalmente de separar, distinguir, es siempre lo que yo he insistido, distinguir, pero separar aquello que está un poco trenzado, digamos, y se separa como se separa en un sedazo el trigo. Uno va poco a poco moviendo las ideas hasta que se decante aquello que realmente corresponde a la verdad, moviendo la argumentación de un lado a otro, la argumentación de buena fe. Yo creo que esa es la tarea fundamental de la filosofía. Por eso, en última instancia, no es mi verdad o tu verdad. Juntos, a través de esa disputa, a través del examen, de la razonabilidad de las propuestas, de los argumentos, uno llega a una conclusión. Pero la conclusión no puede venir de antemano aquello que se quiere mostrar. En última instancia es buscar la verdad. ¿Y por qué se busca la verdad? Y porque hay confusión, o por lo menos hay ignorancia, ignoramos ciertas cosas. Estamos quizás confundidos. El alumno pregunta y pregunta quizás no es de la menor manera. ¿Por qué? Porque tiene todavía ciertas ideas no muy claras. La labor del filósofo, del maestro, del profesor, es simplemente una aclaración para que el propio alumno por sí mismo se conteste esa pregunta. Lejos está de ese intercambio, de cierta forma de debate, de confrontación, en donde lo que se hace es, a veces, intencionalmente, o a veces no, sin mucha intención quizás, manipular las formas de presentación con el fin de derrotar el argumento del enemigo. Nadie encuentra una verdad derrotando en un debate ideológico. El tema ahí es fundamentalmente, o por lo menos eso debe quedar claro, es que la filosofía en su nobleza es una clarificación, es un estudio detenido de cuáles son los puntos a tener en cuenta con el fin de llegar a una aproximación a la verdad. Discernir los hechos que están en la realidad, decía Maritain muy bien. Elegir algunos, dejar otros y ver cómo eso se puede elaborar en un estudio respecto a algún problema que uno encuentra. Y ese problema que uno encuentra en la propia historia. Aun cuando esa concretez histórica nos motive para plantearnos un tema cuya respuesta o verdad puede estar más allá de la historia. Si nosotros tratamos de entender lo que es la libertad, la discutimos, intercambiamos pareceres en un momento crítico histórico. Eso no quiere decir que una respuesta que demos a esa libertad no tenga un valor perenne. Su verdad nos va a llevar más allá de ese tiempo en el cual nosotros estamos inmersos. Por eso hablar de posverdad es un sinsentido desde el punto de vista de la razón y de la realidad. En ese buscar la verdad, por supuesto, tiene que uno armarse de paciencia. Más de una vez he insistido en paciencia.
silencio, porque uno tiene que ir construyendo una forma, una actitud que poco a poco nos lleve a reconocer la verdad que hay en la realidad, aun cuando nosotros en principio podríamos haber estado en desacuerdo con eso. Muy ajena, o el espíritu filosófico es ajeno a una suerte de terquedad argumentativa, a veces digo yo, es decir, mantengo mi argumento sin tener en cuenta lo que dice la realidad. Eso es una postura muy ideológica, manipuladora, y es una tendencia muy fuerte en el espíritu humano. Yo creo que eso es algo que uno tiene que poco a poco ir madurando. Es decir, ¿y cómo se logra? Con el amor a la verdad. Amor a la verdad. Es lo que dice de nuevo Machado. Juntos, intercambiando, llegamos a la verdad. Por lo tanto, eso nos va a llevar necesariamente a una preparación, un estudio serio, un estudio paciente, que nos aleje de esa superficialidad donde muchas veces es eslogan, la respuesta rápida, la palabra impactante, busca más derrotar al enemigo, aun cuando uno esté usando un pequeño eslogan que lo sacamos, digamos, una argumentación verdadera, pero nuestra intencionalidad no es realmente ayudar al otro que mire esa realidad y juntos nos regocijemos de que eso es así como es. Por lo tanto, está lejano del espíritu de esa filosofía, el mentir intencionalmente, tratar de engañar con el fin de persuadir al otro a que venga la verdad, aun cuando esa verdad nosotros por convicción creamos que es realmente la verdadera. Dicho esto, yo creo que esta apertura hacia la realidad en busca de la verdad, en un diálogo sereno, está ajena de muchas formas en que hoy, en principio, en esta, ya al fin de la segunda década del siglo XX, muchas personas tratan de aclarar lo que está ocurriendo en última instancia, en una actitud que se llama como una suerte de guerra cultural. Quizás algunos de ustedes me dirán, bueno, que esta postura que estoy proponiendo es muy inocente, es muy débil. Y yo contestaría con eso, no es débil porque es la fuerza de la verdad. Y la fuerza de la verdad no utiliza la fuerza de una retórica, no utiliza la fuerza incluso de mayorías, sino que se va a imponer por sí misma, poco a poco, quizás no enseguida, pero a la larga se impone. Y esto es lo que da salud, o por lo menos da vigor a un cuerpo político. Hay una frase muy interesante de crítica a la modernidad, o a cierta modernidad, en Maritain. Y él dice fundamentalmente el problema fue la mente de aquellos que pusieron como exclusiva manera de comprender a la razón, a un racionalismo encerrado en sí mismo, dice Maritain. Fue la mente, y la mente luego se tradujo en cierta reverberación en las raíces. Yo creo que Maritain tenía razón. ¿Por qué? Porque en una democracia, en un cuerpo político, y yo uso el tema de la democracia porque es la
la forma posible o más razonable de un régimen político. El punto central es la palabra, es la discusión, el intercambio, el diálogo, logos que están intercambiando entre sí. Por lo tanto, ese logos o esa mente que dialoga tiene que tener ideas, como diría Morin, claras. Y tiene que, para tener ideas claras, tiene que clarificar esas ideas y proponer. Sin esa labor filosófica, diría yo, por lo menos de una filosofía que tenga en cuenta esa riqueza de la realidad, esa clarificación, que trate de tener buena fe, va a ser la democracia prácticamente imposible. O por lo menos va a ser una democracia reducida a una lucha por el poder, como lastimosamente es lo que nosotros presenciamos, donde más que buscar la verdad es mentir a sabiendas con el cual de dominar al otro, tener votos a través de medias verdades. Y esa es una sociedad que en el fondo, como cuerpo político, no va a ser una sociedad sana, es imposible. Porque si el sujeto, aquel que está elaborando lo primordial, que es el juicio, que es el diálogo, tiene una intencionalidad negativa, que ya es una forma de inmoralidad, aun cuando hoy incluso la palabra moral se tergiversa en su sentido, esa democracia no va a tener, no va a llegar a buen puerto. Por eso, y termino con esto, el rol de la filosofía como fundamento de esas ideas, como clarificación de esas ideas, como búsqueda de esas ideas, como amor a la verdad en última instancia, como esa elaboración de un lenguaje conforme a esa realidad, una conceptualización, una clarificación, es fundamental. Yo creo que volviendo al inicio, lo que había dicho yo de Antonio Machado, esa es la misión. Es una misión quizás no muy ambiciosa en el sentido de, bueno, estamos aquí para cambiar el mundo, estamos aquí para tratar de clarificar y entender qué es el mundo y contribuir con lo que podemos dentro de las circunstancias concretas, históricas, en nuestra labor. Y dicho esto, me despido y espero que esta charla sea de utilidad para ustedes, y cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirles. Posteriormente estaré grabando otro tema dentro de siguiendo nuestro programa. Muchas gracias.